El viernes pasado, hace 8 días, en la conferencia mañanera del presidente, la periodista sonorense Reina Aide Ramírez tuvo un largo intercambio con López Obrador. Lo interrogó, entre otros temas, acerca de la presunta corrupción de sus hijos, las supuestas investigaciones a periodistas en lugar de a delincuentes, en referencia a la noticia de que la Unidad de Inteligencia Financiera estaba investigando las cuentas personales del periodista Carlos Loret de Mola, de su esposa. Información que el presidente había desmentido días antes y continuó rechazando ese viernes. Ya me estoy enganchando, dijo el presidente. Y reiteradamente decía también que de esos temas los que mencionaba la periodista no quería hablar. Ella le insistió en la importancia de conocer la postura del presidente de México al respecto. Bueno, pues a partir de entonces y desde el siguiente lunes, los responsables de comunicación de Presidencia de la República le negaron el acceso a la periodista a la conferencia de prensa. De acuerdo con una publicación de la organización Artículo 19, compartida por su Oficina para México y Centroamérica, la periodista relató que cuando intentó ingresar a Palacio Nacional el lunes de esta semana, 1 de julio, la persona encargada de dar acceso le dijo que no podía pasar. Al preguntar la razón de la negativa, le respondió: esas instrucciones me dieron. Esto motivó que Reina se comunicara vía WhatsApp con Jesús Ramírez Cuevas, con el vocero del gobierno de la República, para señalar la situación, quien le respondió que le negaba el acceso porque, textual, violaste el reglamento por mucho, sin especificar la reglamentación ni la duración de la suspensión. Cabe resaltar que este hecho tomó lugar sin previo aviso a la periodista. Le comento que en cuanto a la asistencia y participación de periodistas en la conferencia mañanera de la Presidencia de México, existen lineamientos públicos, los estamos viendo, con reglas claras sobre la cantidad de preguntas y duración de las intervenciones. La aplicación de estas normas y posibles sanciones no están definidas detalladamente, y esto hace pues que estén sujetos a la discreción del personal de la Oficina de Comunicación Social de la Presidencia. Permite que estas sanciones pudieran ser aplicadas de manera arbitraria. Lo cierto es que el lunes de esta semana y a partir de entonces a Reina Aide no la dejan entrar. Lo intentó 3 días consecutivos y fue la misma respuesta. Esto ocasionó que la propia Reina Ramírez publicara un post dirigido al presidente López Obrador. Si me busca, como otras ocasiones ha hecho y no me ve en la conferencia, acá estoy. Con censura y todo, desde acá escucharé lo que diga Pablo Gómez sobre si la Unidad de Inteligencia Financiera investiga o persigue a medios y periodistas. Pero mire, así como le mostramos en días pasados el trato que la periodista de Sonora ha recibido en la calle, fuera de Palacio Nacional, que le gritan y la agreden verbalmente, ahora, como respuesta a los cuestionamientos de la periodista hacia el presidente de esta semana, desde ese mismo día lunes, sus redes sociales se llenaron de mensajes intimidatorios que deslegitiman su labor periodística. La llaman chayotera, vendida, entre otras. Ante ello, el Comité de Protección a Periodistas y las organizaciones Reporteros Sin Fronteras, Comunicación e Información de la Mujer, Asociación Civil, Propuesta Cívica, hicieron público un documento condenando el bloqueo informativo por representantes del Ejecutivo Federal durante las conferencias mañaneras. Las organizaciones firmantes han documentado que muchas de las comunicaciones que ha recibido Reina Aide en sus redes sociales tienen una connotación de género, haciendo alusiones a su supuesto rol como mujer, e inclusive contienen mensajes discriminatorios. De acuerdo a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la violencia digital en contra de las periodistas mujeres provoca un efecto inhibitorio tanto para ellas de no seguir publicando sobre ciertos temas, como para otras periodistas que temen enfrentar las mismas agresiones. Lo anterior reduce la perspectiva de las mujeres periodistas y fortalece los sesgos informativos en asuntos de interés público. Es claro que la reacción en las redes sociales en contra de esta valiente periodista está incentivada por las estigmatizaciones que contra ella conduce el titular del Ejecutivo Federal en múltiples instancias. Desde 2022, organizaciones de la sociedad civil y periodistas independientes han expresado su solidaridad con Reina Aide por las agresiones digitales a las que ha estado sujeta. A finales de 2023 se alertó incluso de una campaña de desprestigio contra la periodista en redes sociales que inició el mismo día de una participación en la que Reina Ramírez habló con el presidente en una conferencia mañanera. Estos hechos, por supuesto, limitan la labor periodística que ella realiza. En las calles ha sido interpelada por particulares y presuntos representantes del gobierno federal durante y posterior a sus coberturas, incluso cerca de su domicilio, por lo que preocupa que estos actos pudieran escalar. El 2 de junio pasado, mientras cubría informativamente la jornada electoral, Reina fue víctima de un bloqueo informativo y de intimidaciones cuando fue rodeada por una decena de personas que le gritaban consignas, insultos, la grababan. Presuntos militantes del partido Morena comenzaron a gritarle indígena, chayotera, y no le permitían cubrir la casilla donde el titular del Ejecutivo Federal fue a ejercer su voto.
¡Chayotera vendida! Ese día, elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México incluso la tuvieron que escoltar por su propia seguridad. Y le recuerdo también que hubo un momento, hace un par de años, en que ella tuvo que salir incluso del país. Fue a refugiarse en España por advertencias que se interpretaron, por supuesto, como amenazas contra su integridad física. Ese es el efecto que produce López Obrador cuando habla de periodistas, como habla, cuando habla de medios de información, como los tacha. Es un efecto cascada, consecuencia de los discursos estigmatizantes y del desprestigio por parte del presidente de la labor de las y los periodistas. Los dichos por una figura de poder, desde una tribuna mediática masiva como la del presidente, tienen impactos palpables, como las agresiones por parte de la sociedad en general que escucha sus discursos. Los toma como verdaderos, los repite, generando así limitaciones a la cobertura periodística de Reina Aide y de otras y otros periodistas. Y esto no es nuevo, ni exclusivo del presidente de México, por supuesto. Ha sucedido y sucede en otras latitudes, pero es tan importante que existe una declaración conjunta sobre líderes políticos, personas que ejercen la función pública y libertad de expresión, en la que se establece que los líderes políticos y las personas que ejercen la función pública no deben hacer declaraciones que puedan promover la intolerancia, la discriminación o la desinformación, y en cambio deben aprovechar sus posiciones de liderazgo para contrarrestar estos daños sociales y promover el entendimiento intercultural y el respeto a la diversidad. Artículo 19 y otras organizaciones, en su posicionamiento sobre el tema, reiteran la importancia de que a la sociedad tenga acceso a información plural y diversa, proveniente de varias fuentes de información, tanto oficiales como periodísticas, para formar una opinión amplia sobre los temas de interés público de manera informada. Y por ello exige a la Oficina de la Presidencia de la República abstenerse de emitir discursos estigmatizantes en contra de la periodista Reina Aide Ramírez Hernández y la prensa en general, así como garantizar espacios seguros, libres de violencia para el gremio, particularmente para las mujeres periodistas, y para el ejercicio pleno de la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información. No hay duda, termina el documento de las organizaciones que le cité, de que al presidente no le gustan los periodistas críticos y que hará todo lo posible por censurarlos. Y el gobierno tiene todo el derecho a informar y a decir sus verdades y sus datos. Pero el papel del periodista también es cuestionar, investigar, hacer públicos sus hallazgos sobre los temas que investiga. Sin las voces de los reporteros valientes que se dedican a analizar al gobierno y señalar sus fallas y fracasos, México quedará en manos de voceros del régimen, personajes que por un beneficio económico o por una fe ciega o varadorrismo se dedican a aplaudir y a dar eco a lo que el gobierno dice y difunde, incluso si son mentiras. En la mañanera Reina ni ofende ni alza la voz, solo pregunta, señalando hechos que son públicos, y cuestiona para conocer la opinión del presidente sobre temas de seguridad, de maltrato a la población, de incumplimientos de los gobiernos, de hechos claros de corrupción de dependencias y funcionarios actuales. El presidente rechaza contestar, argumenta que no es cierto lo que escucha, que tiene otros datos, y por lo pronto hay instrucciones precisas de que ya no la dejen entrar a las conferencias mañaneras. Así las cosas.